Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, ¿y usted? Muy bien, aquí ahorita intentando entrar desde mi computadora, ya que no sé qué le pasa que no me deja abrir Zoom. Sale, pero ahorita vamos a iniciar la clase desde aquí, desde mi celular. Chicos, es importante que hayan hecho el ejercicio básicamente de trabajo, porque hemos estado viendo el tema de trabajo, pero vamos a recordar un poco sobre el tema de trabajo. Vamos a preguntarle a Zamora Rodríguez. Zamora, ¿qué es el trabajo? eh, la, cuando realizabas un movimiento, ¿no? Algo así. Ok, vas a realizar un movimiento y para hacer un movimiento, ¿qué necesitas hacer? Aplicar una fuerza, Vas a aplicar una fuerza y cuando aplicas la fuerza, ¿qué le va a pasar al cuerpo? pues se va a mover, ¿no? Se va a desplazar, correcto. Básicamente, chicos, en el trabajo lo que nos estamos enfocando es encontrar ese esfuerzo que hace un individuo al mover un objeto que tiene una masa, ¿sí? Y obviamente esa fuerza, pues vamos a hacer que el cuerpo genere un desplazamiento, ¿sale? Entonces es importante tener en cuenta esa fuerza en la componente en X y obviamente nuestro desplazamiento en X. Eso estamos hablando si el desplazamiento es de manera horizontal. Si tuviéramos en una forma angular, pues obviamente tenemos que considerar el coseno del ángulo. ¿Sale? Ahora, para obviamente, que nos mencione un ejemplo, vamos a preguntarle a Arana, danos un ejemplo sobre un trabajo tanto en forma horizontal como de manera angular. Mover una caja. Mover una caja. Moverlo una caja es un ejemplo de qué tipo. Horizontal o Horizontal, en este caso. correcto. Y angular, Pues también podría ser mover la caja, pero en un lugar inclinado, ¿no? en un lugar inclinado o probablemente generando ese momento de jalar, que sea, digamos, por ejemplo, un perro, no lo estamos jalando de manera horizontal, lo estamos jalando de manera angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el collarín, ¿sí? Está generando esa formación de un ángulo. ¿Sale? Ahora, ¿qué es el trabajo resultante? Vamos a preguntarle a Parra Azul. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se me está trabando. Correcto, te hago la pregunta otra vez. Eh, ¿Qué entiendes por trabajo resultante? Cuando, bueno, yo digo que es la suma de los trabajos por las fuerzas, de las fuerzas individuales. Perdón, repito la pregunta. Ok, escuchamos a su compañera. Vamos a pasar la misma pregunta a, ¿quién sería bueno? A Coutinho. ¿Tú qué opinas, Coutinho, sobre el trabajo resultante? Creo que era cuando movías algo y eso algo terminaba moviendo otra cosa, ¿no? Ok, más o menos va por ahí la idea. Vamos a preguntarle a Borrallo Arenas. ¿Tú qué opinas que es el trabajo resultante? Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, Correcto, ah, tenemos que varias pues sería fuerzas están actuando sobre un cuerpo. Muy bien, Borrello, ¿sí? Y obviamente nos vamos a dar cuenta que el trabajo resultante pues viene siendo, digamos, la magnitud, ¿sí? O sea, digamos, nuestro vector sumado, lo podemos decir,
¿sí? Que obviamente va a tener un valor contrario. O a veces podemos decir que es el mismo valor, ¿sale? De nuestra sumatoria utilizando el método del polígono o el paralelogramo o el analítico también. Vamos a preguntarle ahora a Aldrete, ¿cuándo decimos que es un trabajo positivo? Cuando la componente de la fuerza y el desplazamiento son en la misma dirección. Correcto, ¿sí? Negativo, obviamente, cuando tenemos que el desplazamiento es contrario. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar resolviendo, obviamente, los ejercicios. Nos vamos a pasar al ejercicio 3 de la actividad 3. ¿Sí? Yo te lo voy a compartir pantalla, nada más déjenme copiar el ejercicio y llevármelo a una diapositiva. Vamos a compartir pantalla ahora y vamos a empezar a resolver. Bueno, chicos, ese es el ejercicio 3, básicamente de la actividad 3. Un hombre recorre una distancia de 50 metros, ¿sí? Déjenme mover esto porque no alcanzo a ver. Empujando un carrito de compras, ¿sí? La fuerza que ejerció sobre el carrito fue de 35 newton y la dirección de la fuerza formada de 25 grados con la dirección horizontal. ¿Qué trabajo realizó el hombre? ¿Sí? Entonces, hay que pensar, pues, cómo vamos a resolverlo. ¿Sí? ¿Alguna idea de cómo podríamos resolverlo? De hecho, ya habíamos visto la fórmula anteriormente en una de las diapositivas, cuando tenemos que el trabajo se hace de manera angular. ¿No? Ok, voy a regresar a la diapositiva para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. ¿Sí? Aquí viene básicamente la fórmula, chicos, cuando tenemos un trabajo angular. ¿Sí? Vamos a multiplicar la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Vale? En este caso, en el problema, ¿sí? Nos están dando la distancia, nos están dando la fuerza y nos están dando el ángulo. Entonces, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es aplicar esa fórmula cuando tenemos un trabajo realizado de manera angular, ¿sí? Sabemos que el trabajo va a ser igual, ¿sí? A la fuerza por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso, pues nos vamos a dar cuenta que la fuerza, ¿sí? Son 35 newton, que va a multiplicar a la distancia, que son 50 metros, y al mismo tiempo vamos a multiplicarlo por el coseno de 25. ¿Cuánto nos da el resultado? ¿Cuánto nos da la multiplicación? ¿Cuánto te dio, Ortiz, la multiplicación? ¿No? Vamos a preguntar a otra persona. Mora, ¿cuánto te dio? Mora, ¿estás por ahí? Sí, profe, me dio 1586. Correcto, 1586 joules, ¿sí? Chicos, ese es el caso si tuviéramos básicamente una forma angular para hacer el trabajo.
Fíjense qué curioso va a ser lo que vamos a hacer a continuación con este mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a considerar que no tenemos, que lo estamos jalando de manera horizontal. Entonces, lo único que vamos a hacer es multiplicar la fuerza por la distancia. ¿Cuánto nos daría si multiplicáramos los 35 por los 50? 1750. 1750 joules. Entonces les pregunto a ustedes, vamos a ponerla aquí. Este es de manera horizontal. Entonces, ¿en cuál de los dos escenarios necesitamos más, digamos, hacemos más trabajo? ¿De manera angular o de manera horizontal? Repito la pregunta. ¿De cuál de las dos maneras hacemos mayor esfuerzo? ¿De manera angular o de manera horizontal? Horizontal. Horizontal. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que si yo llegara a mover, ¿sí?, un objeto, cualquier objeto, de manera horizontal, mi esfuerzo va a ser mayor, ¿sí? A diferencia del angular, que obviamente me ayuda a que el esfuerzo sea menor, pero pueda llevar a cabo el trabajo. ¿Vale? ¿Sí queda clara esta información, chicos? Entonces, recuerden, cualquier desplazamiento que lo quieran hacer horizontal, les va a costar más trabajo que uno que es angular. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con este problema. ¿No? Ok. El número 4 lo voy a revisar en el portafolio. ¿Sale? Para ahí ver evidencia de cómo lo van a hacer, pero si se fijan es muy similar. Un conductor tuvo que empujar su automóvil ya que dejó de funcionar. Para ello aplicó una fuerza de 150 newton. Ahí tenemos la fuerza. En una dirección formada por un ángulo de 20 respecto a la horizontal, con lo que logró desplazar el automóvil por una distancia de 20 metros. ¿Cuál es el trabajo? Van a utilizar la misma fórmula, ¿sí?, que en el ejercicio 3. ¿Vale? Eso es básicamente, repito, eso lo van a entregar en el portafolio. Nos vamos a pasar ahora a lo siguiente, que viene siendo la tarea, que obviamente aún nos queda tiempo. Vamos a darle el tiempo a solucionar esos problemas. ¿Qué es lo que tienen que hacer, chicos? De su libro, página 106, van a resolver los ejercicios de trabajo resultante. Espérate, no viene. 106, trabajo resultante. De hecho, solamente es un ejercicio. Piénsenlo, igual si tienen algún problema para poder resolverlo, pueden ver el ejemplo de la página 91, ¿sí?
que es muy parecido básicamente a este ejercicio que viene en la página, en el apartado 5.2. De hecho, es muy parecido a los que estuvimos haciendo en clase el día de ayer. Vamos a empezar a dibujar un poco ese ejercicio. Bueno, pues básicamente el ejercicio nos dice que cuál es el trabajo mínimo que debe realizarse debe de realizar la fuerza P para mover el trabajo, para mover el bloque de 8 kilos hasta la parte más alta de un plano inclinado. Entonces tenemos un plano inclinado. Dibujarlo aquí básicamente. Ahí tenemos nuestro bloque. ¿Sí? Tenemos que ese bloque tiene una masa de 8 kilogramos. Nos está dando aparte un coeficiente de fricción, ¿sí? Cinético, un coeficiente de 0.4. Y nos está preguntando el trabajo. Básicamente lo que nos está preguntando a este caso. Para un momento para que ustedes puedan analizarlo un poco más y ahorita empezamos a hacerlo. Si se fijan, chicos, en el problema no nos está dando desplazamiento, entonces nosotros vamos a proponer un desplazamiento para este caso. ¿Sí? El desplazamiento vamos a considerarlo de 20 metros. Ya que con la información dada no es posible identificar la distancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, pues básicamente es darnos cuenta que es un bloque que está en un plano, ¿sí? Inclinado. Por lo tanto, vamos a estar hablando de que necesitamos calcular nuestro peso, ¿sí? Nuestro peso básicamente para poder resolverlo. Ahora, también nos damos cuenta
que en el problema no nos están dando un ángulo, ¿correcto? No hay un ángulo. ¿Sí? Tenemos que proponer un ángulo porque en este tipo de ejercicios lo necesitamos. El ángulo vamos a considerar de 25 grados. Repito, ya que en el problema no nos están estipulando, es necesario proponer. Porque lo que queremos evaluar es básicamente el comportamiento al desplazarlo de manera horizontal como de manera vertical. Entonces necesitamos datos propuestos para poder dar un posible resultado. ¿Vale? Entonces, nosotros con esa información, ¿sí? Pues tenemos que sacar la información que necesitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que primero que vamos a calcular, chicos? ¿Qué se les ocurre? Fuerza normal. Vamos a calcular la fuerza normal, correcto, ¿sí? En este caso, ¿cómo calculamos la fuerza normal? Con el peso, y el peso es masa por gravedad. Masa por gravedad, pero tenemos ángulo. ¿Cómo lo calculábamos? Peso por coseno del ángulo. Peso o peso por el coseno del ángulo, correcto, ¿sí? En este caso, pues tenemos que calcular el peso. El peso sabemos que es masa por gravedad, ¿correcto? Y adicionalmente lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la masa? La masa son 8 kilos. Lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.806, y por el coseno del ángulo, que en este caso es 25 grados. ¿Cuánto nos da la multiplicación? ¿71.09? Ok, vamos a ver, 71.09. Los demás revísenlo, por favor. Aquí básicamente pues vamos a tener fuerza, ¿verdad? Fuerza que obviamente sabemos que es en Newton. Esto lo estamos calculando, chicos, porque como nos están dando el coeficiente, ¿sí? El coeficiente, sabemos que el coeficiente de fricción, ¿sí? Está relacionado con la fuerza de fricción, pero como creo que el problema nos está dando el cinético, ¿sí? Tendremos que calcular la fuerza, la fricción cinética, que sabemos que es la multiplicación del coeficiente cinético que multiplica a la fuerza normal. ¿Vale? ¿Cuánto sería entonces 71.09 por 0.4? Newton. A ver si trabó. Déjame. Creo que escuché 28. Vamos a poner 437. Creo que algo sí escuché que se trabó hace la rato la persona. Bueno, 436. Bueno, 436. Y aquí sería Newton. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a considerar, si se fijan, estamos hablando de la fricción cinética. Vamos a preguntarle a Monroy.
La clase pasada estuvimos hablando de la fuerza, de la fricción cinética y estática. ¿Nos podrías recordar en qué consiste cada una de ellas? La fricción estática es la fuerza que se ocupa para mover, para empezar a mover el objeto, y la cinética es la que se ocupa para ya con un objeto ya en movimiento. Correcto. Entonces, en este caso, chicos, vamos a considerar que la fuerza o la fricción, ¿sí? Cinética vendría siendo igual, básicamente, a la fuerza, ¿sí? Del trabajo, ¿vale? En ese tipo de casos, donde sabemos que el trabajo es igual a la fuerza en la componente en X que multiplica a la distancia, ¿sale? En este caso, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar 28.436 por 20 para poder encontrar cuál va a ser el trabajo que se tuvo que haber utilizado para obviamente poder desplazar este objeto. Ya durante el movimiento, no teniendo en cuenta que apenas va a arrancar. ¿Cuánto nos da? $568.72. Nos escriban por el chat 568.72 joules. ¿Sí? Eso es teniendo en cuenta, chicos, básicamente la fricción cinética, ¿sí? Que obviamente sabemos que la fricción cinética proviene del coeficiente de cinético por la fuerza normal, ¿sí? En este caso, repito, estamos considerando que la fuerza cinética es igual a la fuerza generada en la componente en X, ¿sí? Durante el desplazamiento, que a multiplicar por el desplazamiento nos da el trabajo realizado para poder moverlo. Espera un momento para que lo puedan analizar. ¿Sí? Yo sé que la pregunta del ejercicio está enfocada a la fuerza impulsora, pero ese tema no lo hemos visto, lo vamos a estar manejando de esta manera. ¿Vale? Ahora, el otro apartado, ¿sí? Que nos dice que en base a la altura, eso lo vamos a omitir. ¿Por qué? Porque es un tema más avanzado y no lo vamos a estar abordando en el curso. Sí, ya que íbamos a comparar, pero ahorita lo que me interesa es que ustedes vean la aplicación de la fuerza normal, ¿sí? Para calcular el trabajo a partir de un plano inclinado. ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Ok. Vamos a continuar, voy a pasar a borrar y vamos a adentrarnos en otro tema. Voy a abrir mi temas. Vamos a abrirlo. Abre. Nos quedan 2 minutitos. Ok. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con este tema. Bueno, chicos, vamos a iniciar con el apartado 4.3. ¿Sí? Vamos a hablar de energía cinética y potencial. ¿Vale? Mucha gente dice que ya no tiene energía cuando está cansada, ¿sí? Pero, ¿qué significa tener energía? Vamos a preguntarle a Manuel, ¿qué significa tener energía?
Como tener la capacidad de realizar algo. ¿Es la capacidad de realizar qué? Tener la capacidad de realizar algo. Ok, tener la capacidad de realizar algo, ¿sí? Obviamente entendemos de esa manera energía. La pregunta obviamente hubiera sonado mejor que es energía. Tú lo acabas de decir, ¿sí? Básicamente es la capacidad de hacer un trabajo, porque es una acción lo que vamos a llevar a cabo, ¿sí? En términos más prácticos, quisiera contestar, ¿sí? O quisiera que obviamente pudieran contestar lo siguiente: ¿qué es lo que hace la energía? ¿Qué es lo que provoca la energía? Vamos a preguntarle a Corrales. ¿Qué es lo que hace la energía y qué es lo que provoca? Hace que llevemos a cabo una acción, bueno, que se lleve a cabo algo y Ok. provoca un resultado. Supongo. Vamos a pensar en una acción humana, en un trabajo humano. Un ejemplo. Vamos a tomar la situación de que tú vas a levantar tu celular. Si vas a levantar tu celular, esa es la acción. Ese es el trabajo que estamos buscando. ¿De qué manera puedes relacionar esa acción a la energía? ¿De qué manera? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, por favor? Ok, vamos a tener el escenario que tú vas a levantar el celular. ¿Sale? ¿De qué manera estaría implicada la energía? ¿Cómo podemos relacionar el término energía en ese trabajo? Sería lo que me ayuda a dar el impulso con la mano. Con la mano, ok, más o menos. A ver, vámonos a términos biológicos, porque estamos en una acción biológica, ¿sí? Vamos a preguntarle ahora a Antonio García, ¿sí? Si lo vemos de una parte un poquito más biológica, Antonio, levantar el celular, ¿de dónde viene esa energía para poder moverlo? ¿No? Ok. Bueno, chicos, básicamente lo que ocurre es que nosotros estamos quemando azúcares en nuestro cuerpo, ¿sí? Para obviamente llevar a cabo ese movimiento. Cuando estamos quemando azúcares, automáticamente sabemos que estamos ocupando energía, ¿sí? Lo que está generando el músculo, ¿sí? Es el desplazamiento digamos, filamentos o estructura muscular para poder, obviamente, llevar a cabo ese movimiento de ese cuerpo, ¿sí? Aquí estamos transformando la energía, ¿sí? Energía química se transforma básicamente en energía mecánica, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que está provocando esto? ¿Sí? Principalmente vamos a tener el movimiento. La energía cinética está enfocada en el movimiento de los cuerpos y la potencial, obviamente, está enfocada en levantar el objeto, desplazarlo a una altura superior. Pero al mismo tiempo, de una perspectiva biológica, nosotros estamos quemando azúcares para poder llevar a cabo esta acción, ¿vale? Entonces, vamos a adentrarnos un poco más a este tema. Vamos a hablar de energía mecánica, ¿sí? La energía debe de convertirse por lo general en trabajo, ¿sí? Lo utilizamos, ese tipo de situación o perspectiva, para poder desarrollar diferentes acciones humanas, ¿sí? Mover un ladrillo, ¿sí? Desplazar un carro, ¿vale? Aquí va a depender el tipo de energía, porque podemos tener energía química, podemos tener energía, electromagnética, podemos tener energía nuclear, diferentes, pero la finalidad es convertirlo en trabajo, ¿sí? Cuando un cuerpo tiene energía significativa, decimos que es capaz de ejercer una fuerza sobre un cuerpo, ¿sí? Para realizar un trabajo sobre él. Imagínense una botella. La botella obviamente está destapada. Si nosotros le aplicamos una fuerza, estamos comprimiendo la botella, ¿qué le pasa a la botella? Repito la situación. Yo tengo una botella vacía, está destapada.
es de plástico. Si yo la comprimo con mis manos, ¿qué le pasa a la botella? Ya me lo escribieron por el chat. Se va a arrugar, se va a comprimir, ¿sí? Yo estoy aplicando una energía significativa, que es básicamente una fuerza, ¿sí? Sobre el cuerpo. El trabajo sobre un objeto, chicos, ¿sí? Es energía almacenada para después hacer un trabajo. Entonces, es básicamente, si yo le aplico un trabajo a un objeto, el objeto va a almacenar esa energía para después hacer un trabajo. Un ejemplo puede ser si yo tomo, vamos a decir, una pelota, ¿sí? Yo tomo una pelota con mis manos y me voy al Cerro de la Cruz, ¿sí? Yo estoy realizando un trabajo, estoy aplicando una fuerza, ¿sí? A ese objeto y le estoy básicamente llevándolo a través de una distancia, que es básicamente subir todo el Cerro de la Cruz, ¿correcto? Ese trabajo que yo le apliqué, ¿sí? Obviamente lo va a conservar esa pelota, esa energía que obviamente lo va a almacenar. Si la pelota rueda a través del Cerro de la Cruz, obviamente va a estar desplazando un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a aventar cosas durante su caída. Y por lo tanto, seguimos almacenando energía constantemente con los cuerpos golpeados. ¿Sí queda clara esa información? ¿Sí? Aquí es importante que ustedes logren entender que si ustedes aplican un trabajo a un objeto, el objeto va a almacenar energía para después hacer un trabajo. Las unidades de energía, chicos, son joules o también libras-pie, ¿sí? En mecánica nos interesan dos tipos de energía. Energía cinética, expresada con una letra K mayúscula, aquella que tiene un cuerpo en virtud de movimiento. Y energía potencial o gravitacional, representado con una letra U mayúscula, aquella que tiene un sistema de acuerdo a una posición, ¿sí? Si está en el suelo, decimos que no tiene energía potencial, que su energía potencial es 0. Si yo elevo ese objeto a una distancia separada del suelo, decimos que tiene energía potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque está atrapado en una fuerza gravitacional. Si yo la suelto, va a caer, ¿sale? Y cuando cae, pues puede realizarle un trabajo si cae sobre un objeto o mueve un objeto. La energía cinética, pues obviamente va asociada con el movimiento del cuerpo, que puede ser de manera vertical o puede ser también de manera horizontal. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta información? ¿No? Bueno, chicos, hasta aquí les estaremos dejando el día de hoy. El día lunes estaríamos retroalimentando un poco sobre esos temas que es trabajo y energía. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima sesión. No se llevan tarea. Hasta luego. Cuídense mucho.